las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, Un autor anónimo, durante el cautiverio de Israel, aproximadamente 550 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, el propósito del libro es mostrar al pueblo la razón por la cual se encuentran esclavizados. Y la razón es porque no oyeron la palabra de Dios, despreciaron la palabra de los profetas. Entonces, imagínate, eres el pueblo de Israel y estás en el cautiverio y estás escuchando el libro de Primera de Reyes, y en el capítulo 1 al 11 comienzas a leer la historia de Salomón, cómo va decayendo Israel por la adoración a los ídolos. De los capítulos 12 al 16 comienzas a leer cómo la historia se divide el pueblo en dos reinos, y cómo hay un rey en el sur y cómo hay otro rey en el norte. Y llegas al capítulo 16, nos habla del reino de Acab, y aparece ahí un personaje que se llama Elías. Y tú estás esclavizado y estás ahí leyendo, ¿verdad? ¿Por qué estás ahí esclavizado? Y nuestro pasaje se concentra en la última parte de la vida de Elías. El reino de Acab fue hasta el momento el reino más perverso del norte de Israel, la región de Israel. Es el lugar más, el momento más perverso. La decadencia se va mostrando, todo por haber desatendido la palabra de Dios, y estamos en esa sección, en el fondo espiritual de Israel, del pueblo de Israel. Y aquí es donde aparece esta narrativa, la desilusión de Elías. Versículo 1, capítulo 19, versículo 1 de Primera de Reyes. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab es gobernador o rey de Israel. Él estuvo gobernando 22 años a partir del 869 antes de Cristo. Esto es real. Esto no es un cuento, esto está documentado no solamente en la Biblia, sino por otras fuentes. En el 16:30, capítulo 16, versículo 30, se dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. No había habido un rey tan malvado como Acab hasta entonces. Él hizo aún peor que su antecesor Jeroboam. Y dice que este Acab fue con Jezabel. Jezabel es su esposa. Jezabel era la princesa de los sidonios. Los sidonios se encontraban al norte de Israel, cerca del mar Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo. Y a lo largo de la narrativa, de aquí de los versículos 16 al 19, podemos ver que Jezabel se hizo cargo de los asuntos religiosos de la nación, porque era ella una princesa de los sidonios, y al ser princesa también era la sacerdotisa principal de los sidonios. Y cuando ella se casó, se hizo cargo, tuvo el mismo cargo que tenía allá en su pueblo, en los sidonios. Y Acab apoyaba esa decisión. Esto lo podemos ver en el 18:4. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. Jezabel mató a los profetas del Señor, de Jehová, y Acab no hizo nada. Él le estaba dando su aprobación. Ella era hija del rey sidonio, por lo tanto, y como princesa también era la sacerdotisa principal del dios principal de los sidonios, del ídolo principal, que se le llama Baal. Es el ídolo principal de esta nación y es el dios de la fecundidad y las cosechas. Entonces, según el versículo 19:1, Acab, que se había casado con esta mujer llamada Jezabel, le contó a su esposa todo lo que Elías había hecho. ¿Qué es lo que había hecho? Había reunido a todo el pueblo, 450 sacerdotes de Baal falsos, ofrecieron un sacrificio a los sacerdotes, nunca respondió su ídolo porque no existe, es un ídolo vacío, y cuando Elías oró, Dios se manifestó poderosamente y después de eso mató a 450 sacerdotes de Baal. Y Dios hizo llover después de eso. Entonces, estando en una ciudad que se llama Jezreel, una ciudad ubicada a 350 kilómetros del Monte Carmelo, donde sucedieron todos estos eventos, Acab le describe
a su esposa Jezabel cómo Elías se había burlado de sus ídolos, de su Dios frente a todo el pueblo, cómo había matado con sus propias manos a 450 falsos profetas, y cómo el Jehová, el Señor, había respondido a la oración de Elías, y cómo todo el pueblo había dicho: Él es Jehová, Él es Jehová. Es posible que Jezabel estuviera viendo la tormenta, porque dice que cayó una gran tormenta, y estuviera viendo la tormenta y cómo se terminaban los 3 años y medio de sequía. Es posible que Jezabel estuviera pensando que Elías había sido destruido y que por eso estaba lloviendo. Es posible que sus profetas habían vencido, y Acab le da la noticia y le dice que esa lluvia torrencial fue producto de la respuesta de Jehová a la oración de Elías. Posiblemente, bueno, no posiblemente, realmente Jezabel estaba furiosa. Pero aunque estaba muy enojada, por alguna razón no mencionada en el libro, aquí en el texto, no puede matar a Elías en ese momento. Así que, versículo 2, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Jezabel remarca su odio contra Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan. Es una frase muy común y se refiere a un juramento. Juro por mi propia vida que lo mismo que le hiciste a mis 400, lo mismo te voy a hacer yo, con mis propias manos te voy a degollar. Es posible que la intención real de la amenaza fuera alejar solamente a Elías de la presencia del pueblo. El pueblo estaba eufórico, había dado cuenta que Jehová es Dios y que los profetas Baal no servían para nada, estaban vacíos, y probablemente Jezabel lo único que quería era alejarlo, como toda estrategia política. Así que versículos 5, 3 y 5, 3 al 5 nos dice cuál fue la reacción de Elías. Dice, versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Realmente la traducción de la Reina Valera, que es la que la mayoría de ustedes tienen, traduce mejor este versículo que la Américas. En la traducción original, en los versículos originales, aparece la palabra ver. Eso sí aparece en los textos originales. Pero no aparece la palabra peligro. No aparece en los textos originales la palabra peligro. Es decir, lo que Elías vio no le provocó temor. Él vio algo, pero no le provocó temor, no le provocó miedo, ni siquiera vio algo de peligro. La traducción de la Biblia de las Américas traduce mal también cuando dice él tuvo miedo, porque en el texto original no dice que él haya tenido miedo. El comentarista Keil dice que Elías, si hubiera tenido miedo, sería contradictorio con el versículo 4, donde pide morir. Entonces considero que la traducción original debería de traducirse de esta manera: Elías vio. ¿Qué vio en el recado de Jezabel? No vio un mensaje subliminal ni nada de eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vio? Y para responder esta pregunta, notemos que no tenemos que estar divagando, tenemos que leer el texto otra vez y simplemente leer una y otra vez. Lo que Elías vio fue la necedad de la reina para arrepentirse después de toda esta manifestación de Dios. Elías vio la necedad del rey, que aparentemente iba Elías delante del rey y el rey iba detrás y lo dejó en la puerta de ahí de su castillo, y Elías se fue a su casa y el rey subió a su recámara y comenzó a darle la noticia. Elías esperaba que salieran a dar un sacrificio a Jehová. El pueblo está esperando, pero le mandan este recadito: mañana te voy a matar. Esto probablemente provocó en Elías una gran desilusión, ver la necedad después de tan clara aparición de Dios. Realmente Elías esperaba que los dos dirigentes de la nación se arrepintieran después de haber visto el poder de Dios en fuego con la lluvia torrencial. En el 18:46 incluso va delante de Acab para darle la noticia a Jezabel. Pero tan pronto se entera la reina,
El poco entendimiento de Acab es borrado, es manipulado por su esposa, quien jura matar a Elías, y esto desanima al profeta después de todos los peligros presenciados. Los representantes del pueblo de Dios seguían sin arrepentimiento. Entonces el texto continúa diciendo, viendo pues, se levantó y se fue. El texto original tampoco dice para salvar su vida. Simplemente dice así, viendo pues, se levantó y se fue tras su vida, tras su vida. Entonces Elías vio la dureza del corazón de los reyes y en su desánimo se levantó y fue tras su vida. ¿Qué significa esto? El versículo 7, por el versículo 7 entendemos que se trata de que fue a tener un encuentro con la fuente de su vida. Y ese encuentro es con Dios mismo. Él quería enfrentarse a Dios mismo. Él ya no quería saber nada de esto, simplemente quiero ver a Dios cara a cara. Hace referencia a un encuentro íntimo con Dios, como veremos más adelante. Versículo 3 dice que se fue a Beerseba de Judá y allí dejó a su criado. Quiero ir solo a este encuentro, quiero encontrarme con Dios. ¿Has pensado alguna vez eso? Quiero ir a ver qué tiene Dios que decirme de esta situación. Versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es como si dijera, basta ya, he trabajado, he sufrido lo suficiente y no merezco vivir más que mis padres. Ya di lo máximo, ya no puedo más, Señor. Se levantó otra vez y se fue, porque vio la dureza de los reyes, no fue por temor, sino por desilusión. Él siempre tuvo valor ante las personas. Y solamente para mostrar un poco de este valor, 17.1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Frente al rey le dice, este es el juicio, estoy frente a Dios, no estoy titubeando, estoy frente a Dios y este es el juicio. 18, el rey le trata de decir, no es que tú eres el culpable, Elías, y Elías, fíjate cómo le responde, 18, y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Es como si le dijera a un presidente, tú eres el responsable de que la nación esté así, y lo está diciendo frente al público, a los cuatro vientos. 18:22, él solo estaba enfrentándose al rey. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor. Está frente al pueblo, 450 Baales, está el rey ahí mismo, seguramente tiene su guardia personal, pero él está frente a estas personas. Versículo 40, 18:40. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal, que no se escape ni uno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y ahí los degolló. Entonces realmente era una persona valiente, él no salió porque tuviese miedo, era un hombre valiente, era la manifestación física de la ira de Dios por la idolatría de la nación, pero vemos que estaba desilusionado por la dureza del corazón, busca un encuentro solitario con Dios y pide morir. Y este agudo desánimo también lo vemos reflejado en el versículo 10, donde dice, he sentido un vivo celo por Jehová, 19:10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y después sigue diciendo, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto es injusto, Señor. Te amo, he sido fiel y no respondes a tu poder. Mejor quítame la vida. Ya llévame contigo. Como veremos más adelante, también le reclamó a Dios porque él había visto todo esto. Él conocía todo esto y Dios no hizo nada. Entonces Elías sale de la ciudad de Jezreel por desánimo, se dirige al desierto, busca a Dios y pide morir.
Esta es la desilusión de un hombre piadoso. Ahora, veamos la primera respuesta de Dios. ¿Cómo responde Dios? Versículo 5. Y acostándose bajo el enebro, se durmió y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y notamos que aún en su decepción, el Señor lo sostiene. No lo deja solo. Entendemos que realmente quería morirse porque ni siquiera llevó sustento. No llevó ni siquiera agua, dejó ahí a su criado, no le dijo a dónde iba, simplemente se dirigió al sur. Atravesó Jerusalén y siguió caminando hacia el sur, hacia el desierto. Las palabras dormir, que aparece ahí en el versículo 6, o acostarse, volvió a acostarse o dormir, es la misma que se utiliza en Génesis 2:22 cuando Dios crea a la mujer del hombre y significa que estaba suelto, estaba lánguido, estaba sin fuerza, literalmente estaba noqueado. Él había caminado a lo bruto, por el desierto. Caminó, se le nubló la vista, seguía caminando y estoy imaginando, está ahí tirado y está viendo ahí imágenes, probablemente ilusiones, y él sigue arrastrándose. Él quería llegar a un lugar determinado. Era una persona fuerte realmente. Pero vemos que Dios le sigue sosteniendo en el versículo 6 y después de que le da de comer, él sigue durmiendo. Está totalmente acabado. El ángel regresó por segunda vez, lo tuvo que despertar de su sueño y ahora le ordena que se levante y coma y siga caminando, dice el versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, ahora lo tuvo que despertar. Levántate, diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, a partir del versículo 8, Elías vivió algo parecido a lo que vivió Moisés cuando guió a Israel en el desierto por 40 años. Dios lo sostuvo aún en su desilusión, le da de comer, y aquí está hablando literalmente de comida física, no es un alimento espiritual, sino lo está sosteniendo, y Elías comienza a vivir algo parecido a lo que vivió Moisés. Como una especie de maná, el ángel le proporciona un alimento que lo capacita milagrosamente para poder resistir una jornada milagrosa de 40 días y 40 noches sin descanso. ¿A quién te recuerda esto? Al Señor Jesús. El propósito era llegar a Horeb, identificado como el monte de Dios. Y este monte, sin lugar a dudas, era el lugar muy especial para el pueblo judío. Ahí es donde Dios había ratificado el pacto hecho con Abraham y ratificó ese pacto cuando hizo un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Cuando está Moisés rociando al pueblo con la sangre de los machos cabríos y Dios dice, este es mi pueblo, este es mi especial tesoro. Y le da los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos. Así que aquí Dios se manifestó en el monte con truenos, con relámpagos, con terremotos ante el pueblo y le dio los 10 mandamientos. Esto lo podemos ver a partir de Éxodo 19. Y él quería llegar a ese monte. Pero antes de llegar al monte tiene que caminar 40 días y 40 noches. Aproximadamente 320 kilómetros de distancia desde donde se encontraba. Y esta distancia se puede recorrer en 18 días normales, caminando de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, realmente no es imposible. Muchos de ustedes han hecho algo más que eso. Así que, ¿por qué Dios hizo que caminara 40 días y 40 noches? Parece ser que la intención divina era preparar su corazón, amansarlo, humillarlo. Esto fue lo que hizo Dios con la vida de Moisés antes de que pudiera dirigir al pueblo de Egipto, sacarlo de Egipto. 40 años como pastor en el desierto fue lo que vivió Moisés. Esto también lo hizo Dios con el propio pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida, 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Y esto mismo también hizo el Señor Jesucristo antes de comenzar su ministerio. Fue bautizado y después 40 días, 40 noches en el desierto y comenzó su ministerio.
Así que Dios utiliza el clima más inhóspito con sus siervos para probar su fe, su humildad, su paciencia, su devoción. Al mismo tiempo, en esa prueba, Dios los sigue sosteniendo. Dios los sigue sosteniendo. No solamente espiritualmente, sino también físicamente. En todos los casos, Elías, Moisés, el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo, Dios los sostiene espiritualmente y también físicamente. Así que Dios lo probó antes de encomendarle una tarea especial, y esto es lo que Elías estaba viviendo por parte de Dios. En realidad, todo lo que vivió Elías, del capítulo 16 al 18, fue una introducción para su tarea. Fue la introducción apenas. Elías, yo te quiero preparar para algo más especial, Elías. Y te voy a depurar eso que hay en tu corazón. Y voy a dejar que estés sufriendo y viviendo esto. Y vas a estar 40 días aquí en el desierto. Necesito prepararte, necesito que seas realmente como yo quiero que seas. Segunda respuesta de Dios. La manifestación de Dios en esta desilusión del hombre piadoso. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? En el original indica la palabra, indica la cueva, la cueva. Se está refiriendo a una cueva en específico, algo bien concreto. Y esto nos hace creer que se refiere a la misma hendidura, a la misma cueva donde Moisés se resguardó cuando Dios pasó frente a él en Éxodo 33, 22. Con respecto a la pregunta de ¿qué haces aquí, Elías? Sin duda no es que Dios supiera, que lo hubiera tomado de sorpresa, ¿verdad? Oye, Elías, yo te dejé de aquel lado y ¿qué haces acá? No, ¿verdad? Dios sabía qué era lo que estaba haciendo ahí. Esta pregunta es una pregunta detonadora y sirve para preguntar y darle, por decirlo así, un pretexto a la persona para poder sacar lo que hay en su corazón. Esta misma pregunta, o una pregunta similar, le hizo Dios a Adán en Génesis 3:9 cuando le preguntó: ¿dónde estás? ¿O qué es esto que has hecho? Son preguntas detonadoras para que saque lo que hay en su corazón. En el versículo 10 vemos la respuesta de Elías. Ya la hemos leído: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. El desánimo de su corazón se manifiesta en reproche a Dios por el resultado del Monte Carmelo. Es como si estuviese diciendo: Señor, lo echaste a perder. Todo iba bien, solo tenías que hacer tu parte, Señor. He tenido mucho celo por ti, no queda nadie, he sobrevivido para hacer tu voluntad. Me he quedado solo, y tú lo habías visto. Tú estabas viéndolo y no hiciste nada, Señor. Me has abandonado, Señor. Me has traicionado. Por otro lado, además de el claro reproche que hay en contra de Dios, también hay una exhortación implícita a Dios. No solamente se queja, sino que también le está dando órdenes a Dios. Tienes que vengarte, Señor. Esto no se puede quedar así. Están buscando mi vida. Soy el único que queda. ¿Con quién te vas a quedar, Señor? Aunque ciertamente estaba Abdías, que había resguardado a 100 de los profetas de Dios, Elías no los menciona, ni siquiera le pasa por la mente la respuesta del pueblo cuando dijo el pueblo que ese era Jehová. Jehová es el Señor, en el 18:39 dijo el pueblo. Así que, ¿qué sucedió en el corazón de Elías? ¿Qué estaba sucediendo en el corazón de Elías para que pudiera decir tremendas palabras, realmente necias palabras hacia Dios? Y era obvio que no era el único que amaba a Dios. Quedaban por lo menos 100 profetas, todo el pueblo había respondido, y aún en el versículo 10 habla de Dios, y por la última frase entendemos que realmente no estaba pensando en Dios. La construcción en el original es un argumento que va de menos a más del versículo 10, y está diciendo lo más superficial. Mira, ellos tuvieron celo, pero lo más importante es la última parte del versículo. Me he quedado solo. Yo soy el importante, Señor.
me he quedado solo. Y buscan mi vida para quitármela. Realmente él estaba pensando en él, no estaba pensando en Dios. Dios fue un pretexto para exaltar su soledad, su desilusión. Él llevaba un itinerario. Primero hago esto, después esto, y después de que me case ya hago esto. Pero Dios rompió con la estrategia y ahora se queja amargamente. Y eso es fundamental. El olvido de Dios es traducido en exaltar la persona. Olvidarse de Dios es igual a exaltarse a uno mismo. Y esto lo podemos saber en la manera como hablamos de nosotros mismos. Si no te has dado cuenta, grábate. O pregúntale a alguien maduro, ¿cómo hablo de mí mismo? Hay algunas ocasiones que dicen, algunos cantos, levántate, Señor, levántate, muestra tu poder. Como si dijeran, yo estoy de pie, Señor, ¿dónde estás tú? Deja de dormir, Señor. Pero ¿cómo responde Dios a esta desilusión y a este reto? En el siguiente versículo vemos la respuesta del Señor, versículo 11. Entonces él, Jehová, dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Yo estoy despierto, Elías, Yo estoy despierto, Elías. El dormido eres tú. Los comentaristas Keil y Delitzsch sostienen que este mandamiento se debe entender como algo que Elías ni siquiera obedeció de inmediato. Elías estaba tan desilusionado que cuando el Señor le dice en el versículo 11, sal y ponte, él se quedó, ajá, Señor, sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor lo vuelve a repetir el mandamiento más adelante. En el versículo 13, es hasta entonces cuando Elías obedece. Tal vez Elías estaba dentro de la cueva de tal manera que pudo ver la manifestación de Dios con el viento, el terremoto, el fuego, pero no salió. Él se quedó ahí adentro. Versículo 11 dice, y he aquí que el Señor pasaba. Y varios comentaristas tratan de encontrar aquí un significado oculto, que tal vez el fuego, el torbellino, sería el viento donde Dios se llevaría más tarde a Elías, o que el fuego es el fuego del Monte Carmelo. No dice nada de eso el texto. Aquí simplemente el énfasis es que el Señor pasaba. La palabra pasaba involucra un movimiento en el espacio y en el tiempo. Un movimiento, ubicando un lugar. Dios se está manifestando físicamente. Por consiguiente, el Señor está en el mundo terrenal. Esto no es una visión que está viendo Elías. Esto es algo que sucedió en un lugar y en un tiempo determinado. Y dice el versículo 11, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Recordemos que Elías estaba ahí porque se quejaba de Israel y tal vez solo como una deducción. Es posible que cada vez que veía una manifestación poderosa del Señor, ahí metido de la cueva, Elías estuviese diciendo, sí, Señor, hazlo como con un poderoso viento, Señor, destrózalos, desgaja sus cuerpos, que el viento los deshaga, destrúyelos. Y cuando vio el fuego, excelente, Señor, esto está mejor, Señor, con el fuego, quémalos, chamúscalos, consume su cuerpo, que ardan esos pecadores. Y cuando vio el terremoto, no, esto está mejor, Señor, que se los trague la tierra, que se acaben, que no quede rastro de ellos. Y solamente como un comentario, un paréntesis, ustedes recuerdan, Jacob y Juan quisieron actuar de una manera similar cuando los samaritanos no recibieron al Señor Jesucristo. Lucas 9:54 dice, estos dos hermanos conocidos como hijos del trueno, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, Señor? Si quieres, mira, y que consuma este pueblo, Pero el Señor Jesús responde de una manera similar a como le respondió a Elías, y en el versículo 55, Lucas 9:55 dice, pero él volviéndose les reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esta respuesta de misericordia y gracia es como Dios se manifestó a Elías. Al final, regresen, Primera de Reyes 19:12.
Versículo 12, y después del fuego, el susurro de una brisa apacible, literalmente el sonido de una suave brisa. Esto significa que la obra de Dios no es escandalosa. La obra de Dios no es escandalosa. Muchas veces es imperceptible, quieta y silenciosa. Hasta el momento no actúa con violencia. Sí es cierto que Dios es un fuego consumidor, sí es cierto que es un viento desolador, sí es cierto que Él hace temblar los cimientos de la tierra y va a desaparecer este universo en un abrir y cerrar de ojos, pero hasta el momento es un Dios apacible que está teniendo paciencia, misericordia, gracia. Esto mismo exclamó Moisés 550 años antes, en esa misma hendidura de la roca, en Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Este es nuestro Dios, hermanos. El mismo Dios que habla Romanos 2:4. ¿O tienes en poca la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Dios todavía no actúa con juicio, antes bien, como dice Romanos 5:20 al 21, actúa con gracia a pesar de que merecemos ser consumidos por el fuego. Dice Romanos 5:20, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio es locura para el mundo, actúa de manera silenciosa, no es llamativo, no es atractivo como el Señor Jesucristo, pero es poderoso para salvar. Romanos 11:32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar su misericordia a todos. Elías, ¿no lo has visto? ¿No has visto cómo actúa Dios realmente? Continúa exclamando el versículo 33 de Romanos 11, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto no es lo que esperaríamos. Esto no es lo que hemos esperado, pero este es Dios. Así es Dios. Dios no respondió como Elías hubiera deseado, pero en esa debilidad aparente se perfecciona el poder de Dios. Dios permitió que Elías conociera mejor su carácter y sus propósitos. La manifestación que hizo Dios de sí mismo reveló de una mejor manera sus propósitos y su gracia. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos comportamos como Elías. Vamos con una persona a compartirle el Evangelio y le compartimos fuego, le compartimos terremoto, y en ocasiones llegamos a pensar que Dios no está haciendo nada. Pero la obra de Dios es silenciosa, así como lo describió el Señor Jesucristo en Juan 8:3-8. El viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Simplemente lo percibes. No ves venir el viento, no sabes a dónde va, solamente ves los efectos, la frescura del mismo. Y es algo muy parecido a cómo se manifestó el Señor aquí en el versículo 12, con un viento apacible. Ni siquiera sabía de dónde venía, pero Elías reconoció que ese era Dios. Así es la obra de Dios, muchas veces imperceptible. Es precisamente en estos momentos cuando nosotros no debemos dudar, cuando no vemos nada. Ahí es cuando debemos estar más fieles. Confiar en Dios, que Él está haciendo su obra. Y realmente esto es la fe. Hebreos 11:1, esto pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. No esperes ver a Dios. Solamente ten fe, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. La obra de Dios no la verás. Muchas veces ni siquiera sabremos cuándo empezó. Muchas veces ni siquiera tenemos conciencia o somos totalmente conscientes de cuándo fuimos convertidos nosotros mismos. Pero a veces queremos que las otras personas den un salto de la noche a la mañana.
A ratos parecerá que la obra de Dios va en retroceso. En ocasiones parecerá que el problema es demasiado grande para Dios. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El plan de Dios es por fe, no es por fuego, no es por terremoto, no es por show, no es por ruido, no es por multitudes. Él siempre está trabajando y lo que pide de nosotros es fidelidad. Ahora regresa a Primera de Reyes 19:13. Esta respuesta Dios sin duda debió de haber noqueado, debió de haber humillado a Elías. Las palabras de Job hacen eco en esta escena. He sabido de ti solo de oídas. Solamente sabía de ti, Señor. Dice el versículo 13 de Primera de Reyes 19. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva. Hasta aquí obedece el mandamiento, pero salió humillado. Elías había estado juzgando con fuego, pero Dios le reveló que no estaba en la tormenta, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra pregunta. Dios quiere conocer qué hay en el corazón de Elías. Y le vuelve a preguntar lo mismo: ¿qué haces aquí, Elías? Realmente Elías fue sincero con su primera respuesta. Y ahora da la misma respuesta. Pero estoy seguro que la actitud no fue la misma. En el idioma griego, hebreo, hay unos signos que se conocen como, bueno, son acentos, pero dan el énfasis. Están hablando del énfasis, cómo se debe de entonar la palabra. Y está dando la actitud o las cosas que no se pueden describir con las palabras, el énfasis. Y probablemente en la primera respuesta del versículo 10, la respuesta de Elías era como una tormenta. ¡Pah! Iba corriendo, iba exigiendo. Y aquí en el versículo 13, 14, Elías está dando la misma respuesta, pero el énfasis es diferente. Señor, estoy solo. Ayúdame, Señor. Estoy solo realmente. Me siento solo. Señor, no entiendo lo que está sucediendo. Hice todo lo que me mandaste. Tengo un celo por ti. Me enoja ver cómo desprecian tu nombre, pero no lo entiendo, Señor. No quiero estar solo, ayúdame. Así que el Señor le responde prácticamente lo que le dijo a Moisés, ahí en Éxodo 34:7. No tendré por inocente al culpable. Dios le anuncia que Él va a juzgar al que persiste en su pecado después de haber mostrado su gracia y su compasión, y Elías iba a ser el encargado de mostrar la justicia de Dios. Primera de Reyes 19, 15 al 17. Y el Señor le dijo: ve, Elías, esto es para lo que te había preparado. Esta es la tarea, Elías. Regresa por tu camino. Trágate tus palabras, Elías. Regresa al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abed Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. El pastor MacArthur dice: por medio de estos tres hombres, el Señor llevó a cabo la ejecución de los adoradores de Baal que Elías había comenzado. Pero hermanos, esta destrucción llegó solo hasta después de que el Señor mostró su paciencia y Elías conoció la misericordia de Dios. Al final de la sección vemos que Dios le anima cuando le abre los ojos al decirle que su palabra siempre actúa en sus elegidos, aun cuando Elías no lo percibiera. Versículo 18: pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda la boca que no lo ha besado. Y la palabra 7,000 no solamente se refiere a un número grande, sino se refiere a un número perfecto. Dios conocía quienes no habían doblado la rodilla. Él los tenía presentes. Él conoce quienes no están doblando la rodilla. Pero además son muchos, imperceptibles, pero Dios los conoce. Tal vez no se han manifestado, tal vez no ha confesado, tal vez no ha dicho, no ha venido
pero Dios sabe el tiempo. ¿Y para qué nos sirve esto, hermanos? Conocer esto. Por lo menos te puede servir para 3 cosas. Número 1, Dios no está en un circo. Es posible que alguien llegue a pensar que hace falta avivamiento, más movimiento, más show, que es muy apático, muy cerrado, muy tranquilo aquí. Es posible que alguno de ustedes escuche de una congregación llena de luces y de sonido, pero Dios no está en el sonido. Claro que como iglesia nos hace falta mucho. Como iglesia, en realidad debemos estar llenos de gozo, de amor unos por otros, pero no hay que confundir el amor, la fraternidad, el servicio por solamente la fiesta y el show. Tenemos que animarnos unos a otros. Eso no es malo, pero no confundir el show con la presencia de Dios. Número 2, debemos actuar como Dios. El cristiano no puede ser fuego en sus pláticas. No podemos llegar a evangelizar a un familiar y tirarle fuego. Sí es cierto que debemos de hablar de la santidad de Dios. Eso es fundamental, eso es indispensable. No lo puedes suprimir de tu plática y del juicio de Dios. Pero siempre debes de dar esperanza en el Señor Jesucristo. Siempre debes de dar aliento, ánimo. El Señor vino para salvar y ahorita estamos en el periodo de la salvación. Él, Cristo, ruega a través de nosotros, reconciliaos. Debemos predicar a Dios a través del Evangelio de la gracia. Con respecto a este punto, tal vez has pensado que necesitas impactar a tu familia con alguna estrategia, o que tus consejerías deben de ser más confrontadoras, o tus pláticas deben de ser más directas, o que cuando alguien peca contra ti, debes de hablar la verdad brutalmente contra el hermano para que se dé cuenta de cómo has ofendido a Dios y también a ti, ¿verdad? Tal vez eres un viento fuerte que rompe a tus hijos cuando les hablas, o tal vez eres un fuego en tus ojos que atemoriza a tu esposa, o tal vez tus palabras son fuertes como terremotos que derriban todo argumento y no escuchan ninguna razón. Pero ahí no está Dios. Ahí no está Dios. En la iglesia, en la familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, muestras más plenamente a Dios en tu vida cuando hay misericordia, cuando hay compasión, cuando hay gracia, cuando hay perdón. Estas virtudes son silenciosas, pero Dios las respalda. Dios las está respaldando. Y cuando hay que confrontar el pecado, lo haces con valor, pero no sin antes haber mostrado gracia y estar mostrando gracia durante la confrontación. Y número 3, lo más importante, la obra de Dios muchas veces es silenciosa. Su palabra actúa de manera que en ocasiones no la percibimos. Su palabra es silenciosa, pero eso no significa que no dude tu corazón, que no dude tu fe, que Dios está trabajando. Él demanda que nuestra fe no flaquee, que no seamos hombres, mujeres de poca fe, sino que nos mantengamos fieles en la obediencia de su palabra, orando por aquella persona, viviendo confiadamente como hijos de Dios. Hermanas, mujeres, esposas, madres que estás orando en silencio, Dios te va a responder. Dios te va a responder. Padre de familia, hombre, varón que estás trabajando y que parece que no tienes apoyo, Dios te va a responder. Hijo, que probablemente estás obedeciendo, esforzándote por obedecer y que no hay ningún incentivo ni ningún reconocimiento, Dios te está respaldando. Hermano, hermana, que fielmente estás sirviendo, que pareciera que nadie te está agradeciendo, que nadie lo está viendo, muestras a Cristo en tu servicio. Nadie lo percibe, pero eso es bueno porque Dios se agrada de ello. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por tu preciosa palabra y Señor, te ruego que perdones nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, Señor. Venció la muerte con poder y al cielo
confiar.